Russia out, which I claimed was a very big mistake, even though I wasn't in politics then. I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table. So it makes... Durante la última semana, la administración Trump desató una tormenta económica que sacudió los cimientos del comercio global. Como un incendiario que enciende un bosque seco y luego se aleja silbando, el presidente estadounidense impuso aranceles masivos sin previo aviso, sin negociación, sin diplomacia. Canadá recibió un arancel del 35%, la Unión Europea uno del 15%, y no hubo explicaciones convincentes, solo una excusa improvisada: el fentanilo. Washington alegó que la droga estaba entrando desde territorio canadiense, pero esa narrativa apenas se sostiene. Para muchos analistas, se trata simplemente de un pretexto para justificar una política de castigo. La reacción fue inmediata. Los líderes europeos, visiblemente irritados, calificaron los aranceles como injustos y desestabilizadores. En Canadá, la industria maderera, la automotriz y el sector lácteo se tambalearon. Exportadores en crisis, cadenas de suministro interrumpidas y una incertidumbre creciente en los mercados marcan la pauta de esta nueva etapa de confrontación comercial. Para los más pequeños, estas tarifas no son una molestia temporal, pueden significar el cierre definitivo. Pero, ¿cuál es el verdadero objetivo? ¿Proteger a los trabajadores estadounidenses? Como proclama Trump, la realidad es más sombría. Lo que está en juego no es un reajuste de balanza comercial, sino una presión política disfrazada de reforma económica. Al castigar a sus aliados, Estados Unidos no busca justicia económica, sino obediencia estratégica. El trasfondo es inquietante. En vez de negociar o construir consensos, Trump utiliza las tarifas como un garrote. No hay equilibrio, solo imposición. Y mientras tanto, los efectos colaterales se extienden a toda la economía global. Empresas medianas canadienses han empezado a despedir empleados. En Alemania, varios fabricantes han alertado que los márgenes de ganancias se están desvaneciendo. Según datos del Instituto IFO, las expectativas de exportación cayeron un 9% solo en julio de 2025, su peor registro en 30 meses. A nivel interno, el panorama tampoco es alentador. Las tarifas no solo elevan los precios de los productos importados, sino que afectan directamente al consumidor medio estadounidense. Según la Federación Nacional de Minoristas, NRF, más del 60% de los productos vendidos por grandes cadenas como Walmart tienen origen chino o canadiense. Cada nuevo arancel es en realidad un impuesto oculto que pagan las familias estadounidenses. Lo más preocupante es que detrás del telón, la administración reconoce lo delicado del juego. Un corte drástico en las importaciones chinas podría paralizar las cadenas de suministro, vaciar estantes en supermercados y disparar la inflación. Un escenario no tan lejano, considerando que China representa más del 16% de todas las importaciones de EE.UU, según la Oficina del Censo estadounidense. A pesar del discurso nacionalista, la economía estadounidense sigue profundamente globalizada. Desde medicamentos hasta piezas para vehículos eléctricos, una gran parte de lo que mueve a Estados Unidos proviene del extranjero, y Trump lo sabe. Por eso, mientras golpea con una mano con la otra, retrasa la aplicación de ciertas sanciones. En junio, aplazó por segunda vez los nuevos aranceles a productos chinos, intentando evitar un colapso económico justo antes de la temporada electoral. Pero el daño ya está hecho. Las empresas enfrentan un entorno de reglas cambiantes, falta de previsibilidad y decisiones arbitrarias. Exportar a EE.PN se ha vuelto como intentar descifrar un código tributario escrito en medio del pánico, afirmó un ejecutivo suizo del sector farmacéutico. Las reglas del juego han cambiado, pero nadie sabe exactamente cómo. Este caos no es casual. Tiene una raíz más profunda, un déficit fiscal insostenible. El plan fiscal de Trump con recortes de impuestos masivos
ha dejado un agujero de más de 3,4 billones de dólares para la próxima década. Para llenarlo, su administración necesita recaudar más de 340.000 millones de dólares al año. Las tarifas entonces se convierten en una herramienta de recaudación urgente, disfrazada de política exterior. Mientras tanto, los sectores más vulnerables pagan el precio. El consumo interno se está frenando. En el primer semestre de 2025, el crecimiento del gasto del consumidor apenas alcanzó el 0,9%, muy por debajo del promedio de años anteriores. Las familias no solo enfrentan precios más altos, sino también una creciente inseguridad laboral, especialmente en regiones dependientes del comercio internacional. Este escenario, lejos de fortalecer la posición de EE.U. en el mundo, está debilitando su liderazgo, porque mientras Washington siembra incertidumbre, otros actores están construyendo alternativas, y el más astuto de ellos es China. Pero antes de analizar su jugada, cabe preguntarse, ¿es esta la estrategia de un líder pragmático o el preludio de una caída? Mientras Estados Unidos sacude los mercados con aranceles impredecibles y retórica agresiva, China responde con una calma casi quirúrgica. No hay declaraciones airadas ni amenazas en los titulares. Pekín prefiere otra vía, movimientos silenciosos pero decisivos, que revelan una comprensión profunda del tablero económico global. Uno de estos movimientos fue el aplazamiento estratégico de los nuevos aranceles estadounidenses por 90 días. Mientras Canadá pedía diálogo y Europa exigía excepciones, China, sin levantar la voz, logró lo que ningún otro país consiguió. No fue una concesión gratuita, fue el resultado de una estrategia perfectamente calculada que demuestra el poder real de Pekín en esta guerra comercial. Y ese poder va mucho más allá de las exportaciones de productos baratos. El núcleo del apalancamiento chino reside en 3 áreas clave: el control de la cadena de suministro global, la posesión masiva de deuda estadounidense y el dominio casi absoluto sobre los minerales raros. Este tridente constituye una amenaza existencial para la economía estadounidense si se utiliza con toda su fuerza. Comencemos por los minerales raros. Estos elementos esenciales para la fabricación de smartphones, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y aviones de combate están en gran parte bajo el control de China. De acuerdo con datos del US Geological Survey, Pekín posee casi el 70% de la producción global y cerca del 85% del procesamiento. En 2010, cuando Japón sufrió un recorte en el suministro, su industria tecnológica colapsó temporalmente. Si sufre un bloqueo similar, el resultado sería un apagón económico sin precedentes. Pero no es solo una amenaza hipotética. En marzo de 2025, China insinuó por primera vez que restringiría las exportaciones de minerales clave como neodimio y disprosio. Aunque no se ha formalizado la medida, el impacto fue inmediato, los precios se dispararon y las cadenas de suministro estadounidenses comenzaron a buscar desesperadamente proveedores alternativos sin éxito. Australia y Brasil no tienen la capacidad de reemplazar la producción china en el corto plazo. El segundo elemento del arsenal de Pekín es la deuda. China es uno de los mayores tenedores de bonos del Tesoro de EE.U, con una cartera que llegó a superar los 850.000 millones de dólares en 2024. En lo que va de 2025, ya ha vendido más de 100.000 millones. Cada venta masiva presiona al alza las tasas de interés, encarece los préstamos y desestabiliza los mercados. No se trata solo de números. En junio de 2025, una liquidación repentina provocó un aumento en los rendimientos del Tesoro, forzando a la Reserva Federal a intervenir, lo que terminó drenando liquidez del sistema y provocó una caída de 600 puntos en el Dow Jones en una sola jornada. Estos movimientos no son aleatorios, son mensajes silenciosos pero contundentes. Si Washington sigue apretando Pekín,
tiene la capacidad de golpear el corazón financiero de Estados Unidos. El tercer frente es el más estructural, el rol de China como proveedor crítico para el consumo diario en EE.U. Desde juguetes hasta antibióticos, una gran parte de la oferta minorista estadounidense depende de las fábricas chinas. El caso de Walmart es ilustrativo. Más del 60% de los productos en sus estantes provienen de China. Si esa línea de suministro se rompe, las consecuencias sociales y económicas serían catastróficas. Sin embargo, China no se limita a la defensa. También está construyendo su propio orden. En el primer semestre de 2025, aumentó significativamente el uso del yuan en acuerdos internacionales, especialmente en transacciones energéticas con Rusia, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Este movimiento busca debilitar la hegemonía del dólar y proteger a China de las sanciones secundarias de E.U. Además, Pekín está fortaleciendo su presencia en África y América Latina. En julio de 2025, firmó un acuerdo estratégico con Brasil para el desarrollo conjunto de tecnología de baterías de litio, con una inversión inicial de $15.000 millones. Esta ofensiva geoeconómica está diseñada para diversificar sus aliados y reducir su exposición a los riesgos provenientes de Washington. Mientras tanto, la Casa Blanca parece jugar ajedrez con una venda en los ojos. La estrategia de Trump, basada en el aislamiento y la imposición, está dejando espacio libre para que China se erija como garante de la estabilidad global. En lugar de contener a Pekín, las medidas estadounidenses lo están empujando a consolidar alianzas alternativas, fortalecer su liderazgo regional y avanzar hacia una posición de hegemonía comercial. La paradoja es evidente. Cuanto más intenta Trump debilitar a China, más le permite demostrar su resiliencia y capacidad estratégica. No se trata ya de una guerra comercial, sino de una batalla por el futuro del orden económico mundial. Y mientras Pekín afina cada movimiento, otro gigante empieza a marcar su distancia con Washington, India. ¿Será este el siguiente frente de disenso dentro del nuevo orden multipolar, mientras la confrontación directa entre Estados Unidos y China acapara los titulares? Una revolución más sutil, pero igual de significativa, se desarrolla en otra parte del mundo. India, el país más poblado del planeta, históricamente cauteloso en su política exterior, está dejando claro que ya no aceptará imposiciones de Washington sin cuestionamientos. Esta transformación marca un cambio profundo en el equilibrio geopolítico mundial y refuerza el auge imparable del bloque BRICS. La evidencia más notoria de esta nueva actitud fue la negativa de Nueva Delhi a frenar sus importaciones de petróleo ruso, pese a las sanciones y advertencias de Estados Unidos. Según el Ministerio de Comercio indio, más del 34% del crudo importado en 2025 proviene ahora de Rusia, un salto gigantesco, si se considera que en 2021 esa cifra apenas alcanzaba el 2%. Incluso con amenazas de sanciones secundarias, India ha priorizado su seguridad energética y la estabilidad de su economía por encima de la presión geopolítica. La administración Trump reaccionó con irritación. Se enviaron delegaciones diplomáticas, se emitieron comunicados oficiales y se insinuó que podrían suspenderse acuerdos de cooperación militar. Pero nada de eso hizo ceder al gobierno de Narendra Modi. Para India, la realidad de simple renunciar al petróleo ruso significaría pagar precios exorbitantes en los mercados globales, lo que golpearía duramente a la industria, al transporte y a los hogares indios. Este cálculo pragmático refleja un cambio más amplio, el fin de la obediencia automática al liderazgo occidental. India, al igual que otros países del sur, global, está tomando decisiones soberanas basadas en sus propios intereses. Y no está sola. Los BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han pasado de ser un bloque de coordinación simbólica a convertirse en un polo de poder real. En los últimos 18 meses,
El grupo ha acelerado su integración comercial y financiera con iniciativas como el sistema de pagos alternativo al SWIFT, el uso del yuan y la rupia en acuerdos bilaterales y el impulso a un banco de desarrollo propio que busca independizarse del FMI y del Banco Mundial. La incorporación formal de nuevos miembros como Argentina, Arabia Saudita y Egipto está en discusión avanzada, y lo más llamativo, más de 40 países han expresado interés en unirse al bloque, según declaró recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Este auge no es casual, es la respuesta directa a un sistema global percibido como injusto, manipulado por las potencias occidentales y centrado en la lógica del castigo más que en la cooperación. Estados Unidos, en su afán por imponer disciplina a través de sanciones, tarifas y amenazas, está alimentando la expansión del BRICS. Países como Indonesia, México, Nigeria y Turquía, todos con economías significativas y población masiva, están empezando a considerar seriamente un cambio de alineamiento estratégico. Brasil, por su parte, ha intensificado sus relaciones con China, su principal socio comercial. El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha declarado abiertamente su deseo de abandonar el uso del dólar en transacciones bilaterales. En abril de 2025, ambos países firmaron un acuerdo para el intercambio directo en yuanes y reales, evitando por completo el sistema bancario estadounidense. Sudáfrica, históricamente alineada con Occidente, también ha dado pasos notables hacia la consolidación del BRICS. En la última cumbre del grupo, celebrada en Johannesburgo, en julio de 2025, los líderes discutieron un plan para crear una moneda común digital respaldada por canastas de materias primas, una idea que antes parecía utópica y ahora gana fuerza en medio de la volatilidad del dólar. Este nuevo bloque ofrece algo que muchos países buscan desesperadamente: estabilidad, respeto a la soberanía y una alternativa al dominio occidental. Y lo hace sin exigir cambios de régimen, sin condicionar créditos a reformas estructurales dolorosas, sin intervenir en asuntos internos. Para muchas naciones del sur global, esa diferencia es esencial. Mientras tanto, Estados Unidos observa con creciente alarma cómo se multiplican estos movimientos. Washington no tiene respuestas claras. Trump insiste en el America First, pero ese lema está perdiendo eco fuera de sus fronteras. A cada nuevo arancel, a cada nueva sanción, le sigue una reacción, un nuevo acuerdo comercial entre dos países del BRICS, una nueva inversión china en África, una nueva alianza energética, sin la participación de Polas. El riesgo para Washington no es solo la pérdida de influencia, sino el colapso gradual del sistema que ha sostenido su poder durante décadas. Si más países comienzan a abandonar el dólar como moneda de reserva o medio de transacción, la capacidad de EPU para financiar su déficit sin inflación se verá gravemente afectada, y eso ya está comenzando a ocurrir. Según un informe de Bloomberg, el porcentaje de reservas globales mantenidas en dólares ha caído por debajo del 58%, su nivel más bajo en más de 25 años. El yuan, aunque aún modesto, ha duplicado su participación en ese mismo periodo, y la tendencia no muestra signos de detenerse. El ascenso del BRICS no es una amenaza inmediata en términos militares o territoriales, pero es una transformación sistémica, una que redefine las reglas del juego económico, las alianzas geopolíticas y la narrativa del poder global. Si Washington continúa despreciando estos cambios, corre el riesgo de despertarse en un mundo donde su liderazgo ya no es incuestionable sino opcional. Y mientras los BRICS avanzan con firmeza, los propios aliados históricos de Estados Unidos comienzan a tambalearse. Europa, Canadá y otros miembros del G7 ya no ven a Washington como un socio predecible. ¿Qué tan profundo es ese quiebre? Esa es la pregunta que abordaremos a continuación. Lo que alguna vez fue el núcleo duro del orden económico occidental, hoy muestra fisuras preocupantes.
El G7 grupo, que reúne a las principales economías desarrolladas del mundo, atraviesa una de sus crisis de cohesión más graves en décadas, y la raíz de esta fractura no se encuentra en disputas internas tradicionales, sino en el comportamiento errático de quien supuestamente debía liderarlo, Estados Unidos bajo el mando de Donald Trump. La estrategia arancelaria de la Casa Blanca, lejos de fortalecer la posición global de EU, ha sembrado desconfianza y resentimiento entre sus aliados más cercanos. Canadá, golpeada con un arancel del 35%, ha visto cómo sectores clave como la madera, los lácteos y la industria automotriz caen en picada. Según datos de Statistics Canada, las exportaciones hacia Estados Unidos cayeron un 12% en los primeros 6 meses de 2025, con una pérdida estimada de más de 80.000 empleos. La Unión Europea no está mejor. Con un arancel del 15% sobre productos industriales y agrícolas, Bruselas se enfrenta a un dilema: responder con represalias que podrían escalar la tensión o ceder para evitar el colapso de sus exportaciones. La situación es tan tensa que en julio de 2025, Alemania y Francia propusieron crear un fondo conjunto para compensar a sus industrias afectadas por la política comercial de Trump. Y esto no termina con los pesos pesados. Países como Suiza, Tailandia y Taiwán también han sido blanco de castigos aparentemente arbitrarios. El caso suizo es especialmente alarmante. Se impuso un arancel del 39% sobre sus exportaciones farmacéuticas, un sector que provee a hospitales estadounidenses con medicamentos críticos. Como resultado, los precios de varios tratamientos han aumentado en EU, y en algunos casos, los suministros se han agotado. No hay lógica económica clara, no hay reglas, solo hay un mensaje: si no te alineas políticamente con la Casa Blanca, serás castigado. Esa imprevisibilidad está llevando a muchas naciones a replantearse su relación con Washington. El golpe psicológico ha sido tan profundo que incluso en foros multilaterales como el G7 o la OCDE, el discurso ha cambiado. Lo que antes eran debates sobre crecimiento sostenible, cooperación digital o cambio climático, ahora están plagados de tensiones comerciales y acusaciones cruzadas. En la cumbre del G7, celebrada en Turín en julio de 2025, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que la unidad del grupo está en juego y que Europa no puede ser rehén de decisiones tomadas sin consulta ni previsión. Pero lo más paradójico es que estos mismos países, mientras reciben golpes económicos, continúan apoyando financieramente a EU, como a través de la compra de bonos del Tesoro estadounidense. Frente a la venta masiva de deuda por parte de China, aliados como Reino Unido, Japón, Alemania y Canadá han aumentado sus adquisiciones para estabilizar el sistema financiero global. En otras palabras, están sosteniendo con una mano la economía estadounidense mientras la otra recibe bofetadas comerciales. Este doble castigo no ha pasado desapercibido. Varios economistas europeos ya hablan de dependencia tóxica respecto a la deuda estadounidense. Según un informe del think tank alemán Bertelsmann Stiftung, las inversiones europeas en deuda estadounidense podrían convertirse en pérdidas estratégicas si la situación actual persiste. Algunos bancos centrales ya evalúan diversificar hacia activos denominados en yuanes o euros. Mientras tanto, las empresas privadas no esperan decisiones gubernamentales. En sectores como la automoción, la tecnología médica y la agroindustria, firmas de Alemania, Italia y España están buscando nuevos mercados en América Latina, África y el sudeste asiático. Incluso Canadá ha comenzado conversaciones exploratorias con la ASEAN para reducir su dependencia comercial del mercado estadounidense. Este giro es histórico. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la credibilidad de EU como socio comercial está siendo cuestionada no solo por sus adversarios, sino por sus amigos.
Y la razón no es una guerra ni una crisis financiera global, sino una política exterior errática, centrada en el beneficio político de corto plazo. En este contexto, la figura de Trump actúa más como un elemento disociador que como un punto de cohesión. Su desprecio por el multilateralismo, su tendencia a las decisiones unilaterales y su narrativa de victoria nacional han generado un entorno donde la cooperación es vista como debilidad y la imposición como virtud. Este quiebre tiene consecuencias profundas. Si el G7 deja de ser un espacio de coordinación efectiva, su capacidad para enfrentar desafíos globales, desde pandemias hasta cambio climático, pasando por la inteligencia artificial o la transición energética, se verá gravemente afectada. Y si la confianza entre sus miembros continúa erosionándose, la estructura misma del sistema internacional podría entrar en crisis. La pregunta entonces ya no es si los aliados seguirán confiando en Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuántos seguirán considerándolo imprescindible? Porque mientras Washington se enfrasca en guerras comerciales autoinfligidas, el resto del mundo está aprendiendo a moverse sin su permiso. Y eso nos lleva al desenlace inevitable. Está renunciando consciente o no a su papel de líder global. A medida que las tensiones comerciales se intensifican y los aliados se distancian, surge una conclusión difícil de evitar. El liderazgo global de Estados Unidos está en jaque. No por la fuerza de un rival externo que lo haya superado militarmente, sino por decisiones internas que acumuladas están erosionando su influencia de manera constante y peligrosa. Es un proceso silencioso pero devastador, como una gran estructura que comienza a crujir desde sus cimientos. La política arancelaria de Trump, lejos de ser un instrumento de protección o negociación, se ha convertido en una forma de autolesión económica. Al imponer sanciones indiscriminadas a socios clave está minando su propia credibilidad como potencia confiable. Según datos recientes del Peterson Institute for International Economics, más del 70% de las empresas europeas y canadienses, encuestadas en 2025, expresaron que han reconsiderado sus planes de inversión en suelo estadounidense debido a la volatilidad regulatoria. Pero lo más alarmante no son las decisiones aisladas, sino el patrón que dibujan una potencia que actúa como si pudiera desentenderse del resto del mundo, sin consecuencias. En este entorno, incluso las empresas estadounidenses están sufriendo. El sector manufacturero ha experimentado una contracción del 1,8% en el segundo trimestre de 2025, el peor desempeño desde 2020, arrastrado por la caída en las exportaciones y el aumento de los costos de insumos importados. A esto se suma un escenario fiscal complejo. Los recortes de impuestos impulsados por Trump en su primer mandato, combinados con un gasto militar creciente, han dejado un déficit proyectado de más de 3,4 billones de dólares para la próxima década. Las tarifas, aunque presentadas como una forma de protección económica, son en realidad una fuente desesperada de ingresos. Es un sistema que se alimenta del consumo interno, gravando indirectamente a las familias y pequeñas empresas. El resultado es un entorno económico frágil, donde el crecimiento se desacelera, la inflación persiste y la inversión extranjera comienza a menguar. En el primer semestre de 2025, las entradas netas de capital extranjero cayeron un 27% con respecto al año anterior, según datos del Departamento del Tesoro. Esto no es casual, los inversores buscan previsibilidad y EEUTI ya no la ofrece. Pero los efectos no se limitan a lo económico. La percepción política global de Washington también está cambiando. Países históricamente alineados con Past, como Alemania, Japón, Corea del Sur o Australia, han comenzado a diversificar sus alianzas. En julio de 2025, el canciller alemán Olaf Scholz firmó un acuerdo estratégico con India para fortalecer la cooperación energética y tecnológica, con una frase que lo resume todo
En tiempos de incertidumbre, necesitamos múltiples puentes, no muros. Incluso en América Latina, tradicionalmente bajo la influencia estadounidense, la situación está cambiando. Brasil ha firmado acuerdos bilaterales con China-Rusia y Emiratos Árabes Unidos para exportar soja, minerales y tecnología agrícola, sin pasar por el sistema financiero estadounidense. Argentina, por su parte, ha formalizado su intención de incorporarse al BRICS, rompiendo décadas de dependencia del FMI y del Tesoro de EEP. Lo más significativo de esta tendencia es su carácter estructural. No se trata de una respuesta temporal a la presidencia de Trump, sino de una reevaluación de largo plazo. El mundo ante la inestabilidad estadounidense está construyendo alternativas que no dependen del dólar, que no giran en torno a Washington y que priorizan la multipolaridad frente a la hegemonía. Y mientras tanto, dentro de EEUQ, la retórica de victoria persiste. Trump continúa celebrando supuestos logros económicos, ignorando indicadores preocupantes y promoviendo una narrativa de autosuficiencia que cada vez se aleja más de la realidad. Pero detrás del telón, su propio equipo económico reconoce los límites del modelo actual. La Reserva Federal, forzada a intervenir en más de una ocasión por los efectos secundarios de las políticas arancelarias, ha dejado entrever en sus actas que la incertidumbre comercial es ahora uno de los principales factores de riesgo macroeconómico. Todo esto plantea una cuestión central. ¿Puede Estados Unidos seguir siendo el líder del orden global si se comporta como su principal saboteador? El liderazgo no se impone por decreto ni se sostiene con discursos. Se construye con confianza, previsibilidad, cooperación y visión. Y hoy muchos de esos pilares están tambaleando. Algunos optimistas creen que se trata de un ciclo político temporal, que tras Trump, EE.U puede volver a reconstruir puentes y recuperar su rol. Pero el daño ya está hecho. El mundo ha aprendido a operar sin la guía estadounidense. Ha descubierto nuevos mercados, nuevas monedas, nuevas reglas. La verdadera pregunta no es si el liderazgo de EE.U está en peligro. La pregunta es si quiere o puede recuperarlo. Porque si continúa por este camino de unilateralismo, castigo económico y aislamiento progresivo, el desenlace es inevitable. Los BRICS, la ASEAN, la Unión Africana y otros bloques emergentes no esperan permiso. Están construyendo el nuevo tablero del siglo XXI. Y en ese tablero, Estados Unidos aún puede jugar un rol importante. Pero primero deberá decidir si quiere ser un jugador más o seguir creyendo que el partido gira en torno a él. Y mientras el reloj avanza, los movimientos se multiplican. Nuevas rutas comerciales, nuevas monedas digitales, nuevas cumbres sin invitación para Washington. El cambio no es inminente. Ya está ocurriendo.